No hago un escándalo cuando la amiga de la infancia de Iker vuelve a ocupar mi lugar en el asiento del copiloto. En su lugar, voy obedientemente al asiento trasero para sentarme con su primo lejano, Diego. Cuando el coche avanza por el camino de terracería hacia Tulum, mi rodilla, desnuda bajo la falda, roza el muslo firme de Diego. La dejo ahí deliberadamente. Él no se mueve. Nos detenemos en un área de descanso junto a la carretera. La amiga de la infancia de Iker, Camila, se aferra a su brazo mientras van al baño. Y en cuanto la puerta se cierra, Diego me sujeta por la nuca y me jala para besarme. Mientras me sumerjo en la pasión, no puedo evitar pensar. Con razón a la gente le gusta engañar. Cuando Camila se sentó otra vez en el asiento del copiloto, no discutí ni hice una escena. Simplemente me di la vuelta y abrí la puerta trasera, llevándome una sorpresa. No esperaba que Diego, alguien tan ocupado, se uniera a este viaje por carretera. Tras recobrar la compostura, le dediqué un leve asentimiento, con amabilidad reservada. Diego, con gafas oscuras y ojeras profundas, levantó apenas los párpados para mirarme, hizo un pequeño gesto de aprobación, y volvió a cerrar los ojos. Mientras se abrochaba el cinturón, Camila me lanzó una mirada altiva por encima del hombro y arqueó una ceja. Val, me mareo en el coche, así que iré delante. Sí, Cami se marea, intervino Iker con una sonrisa indulgente. Sé generosa y no discutas por algo tan trivial. Solté una pequeña risa. De acuerdo. Iker se mostró algo sorprendido, pero no dijo más porque Camila ya le había encajado en la boca un trozo de pan a medio comer. ¿Sabe mal? Ayúdame a terminarlo. Sí, Ikercito. Sin siquiera fruncir el ceño, Iker se comió el resto del pan, de la manera más natural. Camila me miró a través del espejo retrovisor, sacando la lengua con aire burlón. La ignoré y tomé una botella de refresco, intentando abrirla. La tapa estaba muy apretada, y tras 2 intentos seguía sin poder quitarla. Delante, Camila hacía pucheros mientras le tendía su botella a Iker. Iker, de verdad no puedo abrirla. Sabes que no tengo fuerza en las manos. Iker la miró con ternura y la abrió sin esfuerzo. Después, los dos se la pasaron bebiendo por turno, sin molestarse en ocultar su intimidad. Sentí náuseas. Y cuando estaba a punto de dejar mi botella a un lado, la mano de un hombre apareció repentinamente y la tomó. Debajo de la manga de una camisa blanca arrugada, se veía la muñeca esbelta, la piel tostada por el sol de la costa. La mano era hermosa, dedos largos, uñas limpias, venas marcadas por el calor. Mientras yo seguía atónita, Diego ya había destapado la botella y me la devolvía. Gracias, susurré. Él apenas asintió y volvió a cerrar los ojos. Debía de venir de una guardia en el hospital rural de Tulum. En sus ojos cansados se notaban tenues venas rojas. Bebí el refresco lentamente. El coche se incorporó suavemente a la carretera principal. Como se acercaba el cumpleaños de Camila, Iker había organizado este breve viaje para celebrarlo. Éramos 7 en total, repartidos en 3 coches, rumbo a un resort privado en la playa. Poco después de emprender la marcha, Camila prácticamente se pegó a Iker. La música estaba fuerte. Apenas se oía lo que decían, pero los dos se veían muy cómplices. Últimamente, Iker y yo habíamos tenido varias discusiones por su excesiva cercanía con Camila. Él prometió moderarse. Pero cada vez que la veía, su promesa desaparecía. De pronto, sentí que todo carecía de sentido. Bajé la cabeza, me reí para mis adentros y miré por la ventana. El camino era sinuoso, con piedras sueltas y polvo rojo. Al dar un bote el coche, me incliné involuntariamente y mi rodilla, desnuda bajo la falda, rozó el muslo de Diego, quedando presionada contra él. Mi primer impulso fue apartarme. Pero de pronto noté una marca rojiza en el cuello de Camila. Incluso el más despistado sabría lo que era, una marca de beso. No hacía falta adivinar quién la había dejado. Sentí una oleada de rebeldía y simplemente me quedé quieta, sin mover la rodilla. En ese momento, Diego abrió los ojos y me miró. Fingí indiferencia, mirando hacia adelante, negándome a devolverle la mirada. Pero mi rodilla, pegada a la parte externa de su muslo, se movió un poco más, apretándose contra él. Apenas nos separaba la tela de su pantalón corto. Podía sentir con claridad la firmeza de sus músculos y el calor que desprendía. Una sensación que me recorrió entera y me puso los nervios de punta, como electrificados. Sentí la boca seca. Tragué saliva con fuerza y volví a tomar mi botella. El agua fría bajó por mi garganta, calmando en parte la inquietud. Diego seguía sin mover la pierna, dejándome permanecer así. Por un instante, sentí que el corazón se me detenía, para luego bombear con furia, desenfrenado. Pero en ese momento, el coche dio un giro brusco. Desde el asiento delantero, Camila soltó un gritito. Vaya susto, Ikercito.
Se golpeó el pecho con fingido dramatismo y luego bajó la voz para elogiarlo. Pero reaccionaste tan rápido. Si no hubieras girado el volante a tiempo, esa piedra habría golpeado el coche. Iker rió complacido. Mis reflejos son de primera. Camila se inclinó y le besó la mejilla. Eres increíble, Ikercito. Basta ya. Refunfuñó Iker, fingiendo enojo, al menos recordando que su novia iba atrás. Compórtate. Valeria está aquí. Camila abrió los ojos con aire inocente. Val. Iker y yo crecimos juntos. Lo veo como un hermano mayor. No te importa, ¿verdad? Me cubrí con una manta y esbocé una sonrisa fría. Ah. ¿Y besas a tu hermano así en casa también? Camila puso cara de afligida. Iker. ¿Ves? Te dije que a Val no le caigo bien. Tal vez no debería haber venido. No quiero incomodarla. Iker frunció el ceño. Basta, Valeria. Le llevas 2 años a Cami. ¿Puedes madurar un poco? Ella sigue siendo como una niña, mimada y juguetona. ¿Por qué ser tan dura con ella? En ese momento me quedé sin ganas de discutir. Está bien. Seré más generosa. Pero en el futuro, espero que tú también seas igual de generoso. Debajo de la manta, mi pierna se apretó más contra la de Diego. El coche dio otro pequeño salto y mi rodilla y mi pantorrilla volvieron a rozarlo. De pronto, su mano larga y cálida se deslizó para sujetarme el muslo. Su palma ardía sobre mi piel fría y ese calor me embargó, una oleada tras otra. Un segundo fugaz en el que mis sentidos se intensificaron 1000 veces, notando incluso la ligera aspereza de sus dedos. Fruto de tantos años sosteniendo instrumentos quirúrgicos. Percibí el leve roce de sus yemas contra mi piel y lo miré un instante. Fue suficiente para verlo sentado con la espalda recta, el cuello de la camisa desabrochado, pero con la nuez de Adán subiendo y bajando con fuerza, dejando entrever su tensión. De perfil, sus rasgos angulosos eran terriblemente atractivos. Ya un tipo que te acelera el corazón de golpe. Diego era un caso atípico en el círculo social de Iker. De no ser por el parentesco, un hombre tan frío, indiferente y obsesionado con la precisión nunca se habría juntado con ellos. Cuando empecé a salir con Iker, naturalmente conocí a Diego también. Pero cada vez que nos veíamos, apenas cruzábamos saludos formales. Le gustaba el silencio. No era de mucho hablar, y su vida personal era tan inmaculada como una hoja en blanco. En las reuniones, mientras los demás jugaban o hacían fiesta, él se marchaba temprano. Si se quedaba, se sentaba solo en un sillón, con los ojos cerrados, sin mezclarse en el bullicio. Iker solía bromear. Mi primo es prácticamente un monje, puro e intocable. Tiene 28 años y seguramente nunca ha estado con una mujer. Pero en los últimos meses, Diego había cambiado. Si lo invitaban a 10 reuniones, aparecía en 4. Y ahora, estaba aquí. Conmigo. En el asiento trasero. Con mi rodilla sobre su muslo. Y su mano sobre mi piel. Yacie, paremos en la próxima área de descanso. Gritó Camila de pronto. Necesito ir al baño. Su voz me sacó de mis pensamientos. Me mordí el labio con suavidad, intentando retirar la pierna, pero los dedos de Diego se aferraron con más fuerza. Bajé la mirada, sin atreverme a moverme de nuevo. Al poco, el coche se detuvo. Camila empezó a gimotear para que Iker la acompañara al baño. Iker miró hacia atrás, dudando un instante, pero Diego habló de pronto con voz baja y firme. Está dormida. Iker pareció aliviado. John, iré con Cami al baño. Volvemos enseguida. Diego respondió con un leve La puerta se abrió y se cerró. Sus voces se fueron alejando. Hasta que reinó un silencio total. Valeria, Diego me quitó la manta de las piernas. ¿Estás sudando? ¿No tienes calor? Bajé aún más la cabeza, sin atreverme a verlo. Cogí la botella de agua para disimular mi nerviosismo, pero él me la quitó. No bebas tanta agua fría. ¿Olvidaste mis indicaciones? No sé de dónde saqué coraje, pero de pronto alcé la cabeza y lo miré a los ojos. El doctor Márquez no es tan buen médico como aparenta. Ah, sí. Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué dices eso? Seguí tus consejos. Tomé la medicación. Evité lo que me dijiste que no consumiera. Pero todavía me duele. ¿Te duele todavía? Me duele incluso ahora. Fruncí los labios, alzando el mentón con actitud desafiante. ¿Debería pedir otra cita, doctor Márquez? No muy lejos, a través de la ventanilla, Camila se aferraba al brazo de Iker. Estaban tan cerca que ni el aire cabía entre los dos. Iker no paraba de pellizcarle la mejilla y despeinarla con ternura.
Parecían una pareja perfecta, inseparable. Sentí una furia sorda acumulándose en mi pecho, buscando desesperada salir. Antes de darme cuenta, agarré la mano de Diego. O quizás el doctor Márquez quiere ejercer ahora su función de médico y examinarme. Cuando su mano estaba a punto de rozar mi pecho, se detuvo en seco y me aferró firmemente por la nuca. Con un pequeño tirón, me obligó a inclinarme hacia él. Valeria bajó la mirada para encontrarme y tuve que alzar el rostro para verlo. No intentes seducirme aquí. ¿Seducirte? Lo miré fijamente, sin intención de retroceder. ¿Estás diciendo que no tienes ética médica? ¿Qué ignorarías a una paciente con molestias y te quedarías ahí mirando? No me dejó terminar la frase. Se quitó las gafas de golpe y me besó. Ese sabor era tan propio de él. Un leve amargor mezclado con el aroma aséptico del desinfectante, como si emanara de cada poro de su piel, envolviéndome por completo. Abrí los ojos desmesuradamente e intenté apartarlo instintivamente, pero él solo me agarró con más fuerza. Un gemido escapó de mis labios, y en cuanto los abrí, él profundizó el beso aún más. El aire de mis pulmones se fue acabando y me sentí mareada. Primero las piernas me fallaron, luego todo el cuerpo, como si me hubieran quitado los huesos. Sus dedos se aferraron a mi barbilla, profundizando el beso más y más, hasta que mi lengua se quedó entumecida. En algún momento, mis manos se apretaron contra su camisa, arrugándola. Nuestras respiraciones se mezclaban con aspereza, y mis ojos se humedecieron por la intensidad del momento. De pronto, Diego se detuvo. Se apartó de repente, su respiración aún alterada, pero su expresión ya cerrada. Su mano se deslizó de mi nuca con lentitud, como si su cuerpo todavía se resistiera a soltarme por completo. Yo apenas podía respirar. El sonido de las risas de Iker y Camila se acercaba desde fuera del coche. Supe que en cuestión de segundos, esa burbuja de tensión en la que nos encontrábamos estallaría. La puerta del auto se abrió con un golpe seco, y Iker apareció con su sonrisa despreocupada, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Camila se aferró a su brazo con naturalidad, inclinando la cabeza contra su hombro. ¿Todo bien aquí?, preguntó Iker, metiéndose en el asiento del conductor sin mirarme. Diego permaneció inmóvil a mi lado. Su postura estaba demasiado rígida, sus manos cerradas en puños sobre sus rodillas. Pero cuando Iker nos miró de reojo, Diego simplemente cerró los ojos, como si estuviera cansado. Como si no pasara nada. Pero había pasado. Yo aún podía sentir el ardor en mis labios, el peso invisible de sus manos sobre mi piel. Mi mirada se deslizó hacia él, buscando alguna señal de que esto no había sido solo un error. Pero su rostro era una máscara, impenetrable. Camila dejó escapar una risita mientras encendía la música del coche. Estoy agotada, murmuró con fingido dramatismo. Iker, cuando lleguemos al resort, ¿me das un masaje? Lo que quieras, Cami, respondió él con una sonrisa fácil. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Apreté los labios, obligándome a mirar por la ventana. Pero esta vez no sentí tristeza. Solo rabia. Y algo más peligroso. Quise moverme, acomodarme mejor en el asiento, y mi rodilla desnuda rozó el muslo de Diego. No me aparté. Y él tampoco. El trayecto hasta el resort transcurrió en un silencio incómodo. La música sonaba baja en el coche, una melodía sin importancia que apenas lograba llenar los espacios vacíos entre nosotros. Camila se había acomodado aún más en Iker, con la cabeza apoyada en su hombro y los ojos cerrados, como si pudiera dormir plácidamente en cualquier parte. Su mano descansaba sobre la pierna de él, con los dedos apenas enroscados en la tela de su pantalón. Iker no se apartó. Yo tampoco aparté mi rodilla de la de Diego. Él estaba completamente inmóvil a mi lado, pero su cuerpo no estaba relajado. Podía sentir la tensión en él, en su mandíbula apretada, en la forma en que sus dedos se cerraban levemente en el asiento. Un lento escalofrío me recorrió la espalda. Cuando llegamos al resort, Iker estiró los brazos y dejó escapar un bostezo. Por fin. Necesito un trago. Vamos al bar, exclamó Camila con una sonrisa radiante, enderezándose de golpe. Tenemos que celebrar mi cumpleaños en serio. Buena idea. Bajé del coche sin responder, sintiendo la brisa nocturna en la piel. Diego salió detrás de mí, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Pero él desvió la mirada enseguida. Perfecto. Dentro del bar, la atmósfera era cálida, con luces bajas y música envolvente. El grupo ocupó una mesa grande en un rincón, y como siempre, Iker y Camila se sentaron juntos. Yo me senté al lado de Diego. Pedí un cóctel sin pensarlo mucho, solo por tener algo en las manos. Iker y Camila estaban completamente ensimismados, riendo entre ellos, compartiendo miradas cómplices. No hacían nada explícito, pero la cercanía era evidente,
como si el resto del mundo no existiera. Diego bebía whisky en silencio. Su expresión era la de siempre, neutral, imperturbable. Pero yo sabía la verdad. Sabía que, bajo la superficie, había algo conteniéndose, algo que no quería dejar salir. Deslicé mi pierna apenas un poco más bajo la mesa, permitiendo que mi rodilla volviera a tocar la suya. Diego se tensó, pero no se apartó. Llevé mi copa a los labios con calma. No pensé que te gustarían los juegos, murmuré, sin mirarlo directamente. Él giró la cabeza hacia mí con lentitud, sus ojos oscuros y afilados. No me gustan. Tomé otro sorbo y sonreí. Pero sigues jugando. Diego no respondió enseguida. Su mirada bajó sutilmente hasta mis labios antes de volver a mis ojos. Fue un instante, un roce de miradas apenas perceptible, pero suficiente. Del otro lado de la mesa, Iker dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Él había visto algo. Y no le gustó. La noche avanzaba, y el bar se llenaba poco a poco de más huéspedes del resort. Las luces eran tenues, el ambiente cálido, y la música lo suficientemente baja como para que las conversaciones se entremezclaran en un murmullo constante. Iker estaba relajado, con un brazo apoyado en el respaldo del sofá detrás de Camila, como si estuviera completamente cómodo con su lugar en el mundo. Ella hablaba animadamente, riéndose por cualquier cosa que él decía, inclinándose hacia él con un aire de posesión apenas disimulado. Yo no miraba. No lo necesitaba. La presión contra mi pierna me decía todo lo que tenía que saber. Diego seguía ahí. Y no se apartaba. Terminé mi copa con un último sorbo y me levanté con calma. Voy al baño, dije, sin dirigirle la palabra a nadie en particular. Iker apenas reaccionó. Diego no dijo nada. Me alejé de la mesa, sintiendo cada paso. No tenía prisa. Solo estaba esperando. Y lo que esperaba sucedió. Pude sentir su presencia antes de escucharlo. Diego caminó detrás de mí con pasos firmes, silenciosos, como si estuviera decidiendo qué hacer en el último segundo. No lo obligué. No lo miré. Pero él vino. Cuando doblé en el pasillo vacío que llevaba a los baños, supe que me seguiría hasta ahí. No estaba equivocada. Apenas di 2 pasos más cuando su mano atrapó mi muñeca y me giró con firmeza para que lo enfrentara. Mi espalda chocó suavemente contra la pared, pero su agarre no era rudo. Solo era contenido. Demasiado contenido. Su respiración era profunda. Su pecho subía y bajaba con un ritmo controlado, como si estuviera conteniéndose con todas sus fuerzas. ¿Qué quieres de mí? Su voz era baja, grave, llena de algo que no podía nombrar. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Podría haberle dicho la verdad. Que lo quería a él. Que lo había querido incluso antes de saberlo. Pero no lo hice. Nada, murmuré, con una media sonrisa. Diego entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Sabía que mentía. Sabía que yo lo estaba empujando al borde de algo. Sus dedos se cerraron apenas un poco más alrededor de mi muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente como para que lo sintiera. Deja de jugar conmigo. Mi pulso se aceleró. ¿Y si no quiero? Su otra mano se apoyó en la pared, justo al lado de mi rostro. Su cuerpo estaba tan cerca que podía sentir su calor envolviéndome. Si sigues así, voy a hacer algo de lo que no me voy a arrepentir. Mi respiración se volvió errática. Él no se arrepentiría. Pero yo tampoco. Diego bajó la mirada a mis labios. Y por un segundo, supe que iba a besarme de nuevo. Pero entonces, en el fondo del pasillo, escuchamos risas. Iker. Camila. Diego se apartó con un movimiento brusco. Su cuerpo aún irradiaba calor, pero su expresión era fría, como si acabara de recordar que no debía estar aquí. Ajustó el cuello de su camisa con una mano, en un gesto automático, antes de mirarme una última vez. Búscame cuando sepas lo que realmente quieres. Y se fue. Yo me quedé ahí, con la espalda aún apoyada contra la pared, intentando convencerme de que él no tenía razón. Pero sí la tenía. Porque, por primera vez, no estaba segura de si esto era solo un juego. El clima en el resort cambió. No fue algo drástico. No hubo discusiones ni miradas acusadoras. Pero lo sentía. Iker me observaba más de lo normal. No directamente. No con una preocupación real. Pero lo hacía. Como si algo en mí hubiera cambiado y no pudiera identificar qué. Diego también estaba diferente. No me evitaba por completo. Pero era más reservado. Más distante. Como si lo que había pasado en el pasillo la noche anterior lo hubiera empujado de nuevo dentro de su propio control. Pero yo no lo olvidaba.
No olvidaba su mirada oscura cuando me tuvo contra la pared. No olvidaba su respiración contenida. No olvidaba que estuvo a punto de besarme otra vez. No lo olvidé mientras nos reuníamos en la piscina esa tarde. El sol reflejándose en el agua cristalina. Camila estaba sentada junto a Iker en una tumbona con gafas de sol y un bikini que parecía diseñado para que él la mirara. Y lo hacía. Pero no como antes. Ahora, miraba de reojo también a otra persona. A mí. Cuando entré al agua, sentí su mirada recorrerme por encima del borde de su vaso y lo disfruté. Diego estaba en la sombra, bajo un parasol, con una botella de agua en la mano. Su camisa blanca de lino contrastaba con su piel, ligeramente bronceada. Sus lentes oscuros cubrían su mirada, pero yo sabía que me veía. Nadé hasta el borde de la piscina y me apoyé con los brazos en el borde, justo en la línea de visión de Iker. No fue planeado. O tal vez sí, pero Iker se inclinó un poco hacia adelante, dejando su vaso en la mesa. Tú y Diego han estado muy cercanos últimamente, comentó con un tono casual. No fue una acusación. No fue una pregunta. Fue solo una observación. Pero dentro de su voz había algo más. ¿Y? Pregunté, levantando una ceja. Iker sonrió, apoyando un brazo en la tumbona con aire despreocupado. Solo es raro. ¿Raro? Dije, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué sería raro que hablara con tu primo? Él no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su trago antes de encogerse de hombros. No lo sé. Simplemente no lo había notado antes. Una risita sarcástica escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Bueno, supongo que estabas demasiado ocupado con Camila como para notarlo. Iker apretó ligeramente la mandíbula. Ahí estaba. Ahí estaba lo que yo quería ver. Porque no me amaba. Nunca lo hizo. Pero lo que estaba sintiendo ahora era posesión. Diego bajó sus lentes de sol apenas unos milímetros, lo suficiente para mirarme por encima del marco. Y lo entendí. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y no iba a detenerme. La cena fue la prueba final. El grupo se reunió en el restaurante del resort, ocupando una mesa larga. Como siempre, Camila se sentó junto a Iker. Hasta que él hizo algo inesperado. Isa, dijo de pronto, señalando la silla vacía a su lado. ¿Por qué no te sientas aquí? La sorpresa fue general. Camila frunció el ceño, claramente irritada. Diego, que ya había tomado asiento a mi lado, tensó la mandíbula. Yo lo observé con calma. Estoy bien aquí. Iker se inclinó hacia adelante con una sonrisa fácil. Pero su tono tenía un filo apenas disimulado. No hemos hablado mucho en este viaje. Tal vez porque estabas demasiado ocupado con Camila. Su sonrisa se mantuvo, pero su mano se apretó alrededor del tenedor. Camila rió con un tono forzado y apoyó la mano en su brazo. ¡Ay, Ikercito, qué malo! Murmuró en un susurro que estaba diseñado para que yo escuchara. Mi piel se calentó, pero no porque me importara. No por celos, sino porque Diego no se movió, pero dejó su vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El impacto fue apenas audible, pero yo lo noté. Y Iker también. Tienes razón, continuó Iker, ignorando la incomodidad del ambiente. Pero veo que tú también estabas bastante ocupada con Diego. Bebí un sorbo de mi copa antes de responder. ¿Eso te molesta? Iker no respondió enseguida. Solo dio la cabeza con una sonrisa. No, claro que no. Solo me parece curioso. Mentira. La verdad estaba en su mirada, en la forma en que su tono relajado no combinaba con la rigidez de su postura. No me amaba. Nunca lo había hecho. Pero lo que sentía ahora no tenía nada que ver con amor. Era posesión. Salí del restaurante con el corazón acelerado. Caminé sin rumbo, rápido, con pasos descontrolados. Mi visión estaba nublada, mi respiración irregular. Y entonces, choqué contra alguien. Fuertes manos me sujetaron por los brazos antes de que pudiera caer. Isabel. Esa voz. Diego. No pude hablar. No pude moverme. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Mis labios estaban temblando. Sus ojos recorrieron mi rostro en busca de respuestas. Pero cuando su mirada bajó a mis manos, vio como mis puños estaban cerrados con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en la piel. Lo entendió todo. Diego se tensó. Sus músculos se endurecieron. Su mandíbula se contrajo. No necesitó preguntar. Sabía lo que había pasado. Sabía lo que yo había visto. Lo vi, murmuré, y mi voz sonó rota. Diego cerró los ojos un segundo, como si estuviera conteniendo algo dentro de él. Algo peligroso.
Cuando los abrió, su mirada era diferente. Oscura. Determinada. Él nunca te mereció. Mis labios se separaron. Sentí el ardor detrás de mis ojos, pero me negué a llorar. No iba a darle a Iker esa satisfacción. Diego debió notar mi lucha interna, porque aflojó el agarre en mis brazos y deslizó una mano hasta mi muñeca, envolviéndola con un toque firme pero cálido. No tienes que quedarte aquí. No sé si fue la intensidad en su voz. No sé si fue el hecho de que, en medio de toda la tormenta, él era lo único estable. Pero la decisión fue instantánea. Llévame contigo. Diego no dudó. Asintió. Y en ese momento, supe que había hecho mi elección. Ya no era Iker. Ya no era venganza. Era Diego. Al día siguiente, bajamos juntos al restaurante del resort. Había un murmullo de voces, risas y el sonido de cubiertos contra la porcelana. Los demás ya estaban ahí, incluidos Iker y Camila, que conversaban tranquilamente en la mesa. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, pero mi determinación no titubeó. Avancé entre las mesas con pasos firmes, con Diego detrás de mí. Y cuando llegué a donde estaba Iker, hablé con voz clara y fuerte, asegurándome de que todos pudieran escuchar. Quiero que todos sepan que Iker me engañó con Camila. El restaurante entero se sumió en el más absoluto silencio. Camila se congeló en su asiento. Algunos se giraron con sorpresa, otros con morbo, esperando ver el espectáculo. Iker me miró con expresión ilegible. Isa, no hagas esto. Pero lo que más me dolió no fue su tono. Fue que no lo negó. No intentó inventar una excusa. No dijo que yo había malinterpretado todo, porque sabía que yo decía la verdad. Las miradas de todos iban de Iker a Camila, que ahora estaba pálida y con los ojos abiertos como plato. Respiré hondo. Siempre supe que había algo entre ustedes, pero fui una idiota al seguir aquí. Alguien soltó una exclamación ahogada al fondo del restaurante. Camila abrió la boca para hablar, pero no le di la oportunidad. No iba a escuchar más mentiras. Iker soltó un suspiro cansado y pasó una mano por su cabello. Isa, ¿de verdad crees que alguien más va a querer estar contigo? La pregunta hizo que el aire se volviera denso. Algunos en la mesa desviaron la mirada, incómodos. Pero yo no. Porque no estaba sola. Antes de que pudiera responder, Diego se acercó y, sin una sola palabra, me tomó de la cintura y me besó frente a todos. El beso no fue suave. No fue contenido. Fue una declaración. Un desafío. Una sentencia de victoria. Cuando se apartó, me miró con intensidad antes de volver la vista hacia Iker. Su voz firme y serena. Yo quiero estar con ella. Iker no dijo nada, porque no tenía nada más que decir. Porque había perdido. Y yo, por primera vez, había ganado. Si esta historia te atravesó el alma, si sentiste cada palabra como si la hubieras vivido tú también. Suscríbete, comparte y déjame ese like que es gratis. Cada clic, cada comentario, cada suscripción, me recuerda que no estoy solo en este H-verso. Y si quieres más historias reales, crudas, verdaderas, como las de Reddit que tanto nos estremecen, házmelo saber. Gracias por estar aquí. Por leerme. Por sentir conmigo. Somos H-verso, y juntos seguimos escribiendo.